Bienvenido a Insano Podcast. Insano Podcast. El podcast en el que se analiza con información, datos, entrevistas y dramatizaciones un tema desde la perspectiva del horror y lo insano, y su papel en la cultura pop, en el cine, en la historia y en la música rock y metal. Esto es Insano Podcast. Insano Podcast. Es un horror que sea nuestro oyente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A usted que está disfrutando de Insano Podcast en su segundo episodio. Sí, después de varios meses, luego del episodio piloto sobre los zombies, ahora vamos con un tema que ha interesado a muchas personas y que además de interesar, se han visto involucradas en el mismo. Sonidos inexplicables. Voces ininteligibles. Sensaciones que producen escalofríos. Olores desagradables. Y hasta presencia de un ente de otro plano. Hablaremos de poltergeist. ¿Cómo surge un poltergeist? ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? No hay una respuesta a todos los casos, sino más bien algunos patrones. Y es como una idea general sobre cómo comienza a manifestarse el fenómeno poltergeist. Ahora bien, un poltergeist, el alemán poltern, hacer ruido, y geist, fantasma o espíritu, es un fenómeno extraño o paranormal que consiste en el aparente movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así como la irrupción de golpes, sonidos y otros eventos supuestamente inexplicables en lugares encantados o donde existe evidencia de actividad paranormal y está asociado a fantasmas o entidades vinculadas a una persona muerta en estado de ira, la cual manifiesta su presencia en el mundo físico de esta manera. Para algunos, la cuestión se resume a espíritus del bajo astral, para otros, de entidades demoníacas, o incluso de simples estallidos telequinéticos producidos por una persona. Entre los acontecimientos violentos que pueden suceder en algún lugar y no se pueden explicar fácilmente, se incluyen ruidos inexplicables como mesas arrastrándose o raspando una pared, movimientos de objetos inanimados, materialización, desaparición de objetos, olores extraños, ataques físicos, entre otros. La ciencia, por su parte, sostiene que todos estos fenómenos son explicables, desde la física si se toman en consideración la electricidad estática, los campos magnéticos, el aire ionizado, así como los ultrasonidos, los infrasonidos y las alucinaciones causadas por la exposición a monóxido de carbono, entre otras cosas. Insano Podcast. Es importante tener una mentalidad abierta para analizar las posibles causas de la actividad poltergeist. Determinar la diferencia entre la actividad poltergeist y otros fenómenos paranormales puede ser difícil. Es probable que se produzcan interpretaciones erróneas cuando las personas creen que un lugar está embrujado
o buscan pruebas para confirmarlo. Gran parte de la actividad de los poltergeist puede atribuirse a una percepción inexacta de fenómenos naturales. Es decir, si creemos que hay un fantasma en casa, probablemente encontremos la forma de asociar cualquier ruido nocturno con una prueba que confirme lo que ya creíamos. Mientras que la actividad paranormal es el resultado de la energía espiritual, la actividad poltergeist suele ser el producto de la energía psíquica generada inconscientemente por una persona. Se pueden nombrar algunos patrones recurrentes en la actividad poltergeist. Por ejemplo, los poltergeist tienen una inclinación doméstica. Sus principales escenarios son casas privadas, hogares cómodos o habitados por círculos familiares. Además, los poltergeist también parecen preferir las casas pequeñas situadas en un contexto rural. Insano Podcast. Ahora bien, estos serían los tipos más comunes de actividad poltergeist. Podría haber causas más exactas de que esté pasando un poltergeist en tu casa. O a la vez, lo que suceden no son cosas que son de todo una actividad paranormal. Por ejemplo, podrían entrar olores desagradables de una fuente desde una ventana abierta. Las luces que se encienden y apagan pueden ser producto de un cableado defectuoso, etc. Siempre se deben buscar explicaciones lógicas antes de llegar a la conclusión de que se trata de una actividad poltergeist. Insano Podcast. Fase 1. Objetos que desaparecen. Generalmente puede comenzar con incidentes menores aislados. Suele comenzar con algo tan simple como con objetos que desaparecen misteriosamente y reaparecen de forma igualmente extraña. Los artículos pueden estar calientes al tacto inmediatamente después. Este tipo de experiencias en las cuales objetos pequeños en el hogar se extravían y reaparecen en sitios absurdos es conocido como fenómeno del objeto desaparecido, o DOP. Típicamente, el fenómeno involucra a objetos de uso diario que siempre guardamos en el mismo lugar. Fase 2. Objetos arrojados. La segunda fase es un poco más palpable y factible. En estos casos, no es raro que la actividad poltergeist se dispare cuando el agente focal parece estar perfectamente relajado. Sin embargo, lo más habitual es que se produzca durante una situación emocionalmente estresante, por ejemplo, después de una fuerte discusión. Fase 3. Olores. En esta tercera fase, nos involucramos con los olores. Necesariamente no son olores desagradables, pero sí distintivos y sin saber cuál es su origen. De un momento a otro puede invadirte un intenso olor a tabaco cuando nadie fuma en casa, o un extraño aroma a flores que llena la habitación. Los olores fantasma siguen siendo una experiencia muy personal e imposible de registrar objetivamente. Según se cree, el olor de los espíritus tiene explicación. Por un lado, se afirma que los seres del más allá poseen un olor característico, al igual que nosotros, el cual emiten involuntariamente y puede ser percibido por ciertas personas en determinadas circunstancias. Fase 4. Interferencias eléctricas. En la cuarta fase, cuando el agente focal humano está pasando por un momento difícil, las luces empiezan a parpadear, los aparatos electrónicos de la casa funcionan mal, la televisión se enciende o se apaga sola, las bombillas se queman a pesar de ser nuevas. Es probable que el agente focal no asocie que son sus emociones las que están alimentando la actividad poltergeist. Fase 5. Energía espontánea. La quinta fase de la actividad poltergeist es similar a la anterior, pero un poco más compleja. Esencialmente,
Se manifiesta a través de aparatos electrónicos o mecánicos defectuosos que comienzan a funcionar espontáneamente. Por supuesto, esto te despierta, lo apagas y unos minutos más tarde se pone en marcha de nuevo. Es decir, este tipo de fenómenos no son necesariamente buenos o malos, simplemente están ahí. Tampoco son necesariamente una entidad, sino más bien como un paquete de energía caótica, sin una intención real. Fase 6. Golpes, pisadas, susurros y otros ruidos. Ya estando en esta sexta fase, usted puede empezar a percibir golpes en la pared, el ruido de pasos en habitaciones vacías, tal vez la sensación que alguien ha dicho tu nombre cuando estás solo. Comienza con sonidos registrados débiles y a partir de allí van escalando en variedad e intensidad hasta volverse muy difíciles de ignorar. En algunos casos se establece una especie de comunicación a través de un código de golpes. Si se oyen susurros, estos no comienzan abruptamente y poco a poco se transforman en murmullos o voces muy lejanas, sin que podamos descifrar exactamente qué se está diciendo. Fase 7. Contacto físico. La última fase de la actividad poltergeist es el contacto físico y algunas veces el ataque físico. Al inicio, tal vez sienta que alguien le toca la espalda, le acaricia el cabello o le tira de la ropa. O bien, que algo te respire en la cara. Eventualmente, las cosas pueden ponerse más violentas y puedes llegar a descubrir moretones o rasguños recientes en tu cuerpo. Los que dan a conocer su presencia de manera física son casi siempre los más maliciosos. A menudo se informa que han aparecido rasguños y marcas de mordeduras sin explicación. En casos muy extremos, lamentablemente la mascota de la casa morirá. Esta actividad aumentará repentinamente a un punto que no se había alcanzado durante varias horas o días, llegando a una situación que se torna insoportable para las personas que vivan en la casa. Fase 8. Declive y final de la actividad. Al tiempo de haberse generado, acumulado y desarrollado la actividad, mayoritariamente termina de manera abrupta. El final de la actividad poltergeist suele ser dramático. Por ejemplo, el estallido de objetos de vidrio, rajaduras de los espejos de la casa y ruidos fuertes nunca antes oídos. En el pico de la actividad pueden manifestarse físicamente llegando a ser una figura humeante o brumosa. Algunas veces parece una forma humana completa y en ocasiones esta manifestación asume una forma animal. Después del clímax, la actividad poltergeist se detiene y todo vuelve a la normalidad. Insano Podcast. Ahora bien, ¿cómo reconocer un poltergeist? En primer lugar, no ocurrirá exactamente en la progresión que se describió previamente. Algunas fases pueden no producirse nunca y otras pueden pasar desapercibidas por las personas de la casa. Es muy importante buscar otros factores naturales, dado que la actividad poltergeist es un efecto psíquico, no siempre producido por un espíritu. El primer paso es identificar quién es la persona que está generando la actividad. Estamos hablando de alguien bajo un enorme estrés emocional, físico, psicológico e incluso hormonal. También es importante mencionar que la mayoría de casos de actividad poltergeist suelen ser de corta duración. Pueden durar solo unos días o unas pocas semanas. La mayoría de las veces se terminan desvaneciendo solos.
películas según IMDb, Internet Movie Database. Número 1. Poltergeist, 1982, 7.3 puntos. Ya están aquí. 120, 130, 140. Una familia americana se traslada a vivir en una nueva casa, pero dentro de la casa comienzan a suceder cosas extrañas, fenómenos paranormales para los que no hay explicación. Número 2. Los Otros, 2001, 7.6 puntos. Hay algo diabólico. Yo los he visto también. Cuenta la historia de Grace, quien sola en un aislado caserón victoriano educa a sus hijos dentro de estrictas normas religiosas. El estricto orden que Grace ha impuesto hasta entonces será desafiado. Grace, los niños y quienes les rodean darán un paso inesperado y definitivo. Número 3. Terror en Amityville, 1979, 6.2 puntos. ¿Qué pretenden de nosotros? Tenemos que hacer algo. Porque todo nos sale mal. Una familia se instala en una mansión sin saber que allí, unos años antes, tuvo lugar una sangrienta tragedia. Sin embargo, pronto detectan la presencia de unos seres maléficos. Número 4. El Orfanato, 2007, 7.4 puntos. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer. Como mis nuevos amigos. ¿Ahora tienes más de uno? Son 6. Laura regresa con su familia al orfanato en el que creció de niña, con la intención de abrir una residencia para niños discapacitados. Varios meses después de que desapareciera su hijo, la madre desconsolada cree haber escuchado espíritus en la casa de su infancia que podrían ayudar a encontrar al niño. Número 5. El último escalón, 1999, 6.9 puntos. No le tengas miedo, papi. ¡No! ¿Te hace daño estar muerta? Tom es un hombre normal que vive con su mujer y su hijo. A pesar de su escepticismo respecto a los fenómenos paranormales, accede a ser hipnotizado durante una fiesta en casa de unos vecinos. A partir de ese momento, su vida se ve perturbada por extrañas voces y visiones inexplicables. Número 6. Expediente Warren, El Conjuro, 2013, 7.5 puntos. Miedo. Empezaron a pasar cosas en la casa. Empezamos a ver múltiples espíritus. Basado en una historia real documentada por los reputados demonólogos Ed y Lorraine Warren, narran la historia sobrenatural que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los 70. Número 7. Poltergeist 2, El Otro Lado, 1986, 5.6 puntos. ¡Abuelita! Déjeme entrar. La familia Fielding se ha mudado de casa para dejar atrás los fenómenos paranormales del pasado. Sin embargo, la pequeña Carol Ann sigue teniendo poderes extrasensoriales, ya que la noche en que su abuela muere, la niña habla con ella a través de un teléfono de juguete. Número 8. Exorcismo en Connecticut, 2009, 5.8 puntos. Suelo. He
visto a este chico casi cada día desde que llegamos. Me estás asustando. Pues ya somos dos. Tras recibir la noticia de que su hijo adolescente Matt tiene cáncer, Sarah y Peter Campbell deciden trasladar a toda la familia cerca de la clínica donde Matt está siendo tratado. La familia empieza a presenciar violentos y extraños fenómenos que, al principio, asocian con el estrés provocado por la enfermedad. Pronto se darán cuenta de que se enfrentan a oscuras y terroríficas fuerzas de origen sobrenatural. Número 9. Siniestro, 2012. 6.8 puntos. El único vínculo entre los casos es este símbolo. El símbolo se asocia a una deidad pagana llamada Bagul. Consume almas de niños humanos. Ellison Oswald, escritor de historias criminales, no ha tenido un éxito en más de 10 años y está desesperado. Cuando descubre una película que muestra las muertes de una familia, él promete resolver el misterio. Su familia se muda a la casa de las víctimas y se pone a trabajar. Sin embargo, cuando unas imágenes antiguas y otras pistas apuntan a una presencia sobrenatural. Número 10. El grito, 2004. 5.9 puntos. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? La aparente anormalidad de la fachada de una modesta casa de Tokio oculta el horror que se encuentra en su interior. La vivienda está poseída por una violenta plaga que destruye las vidas de todos los que entran en ella. Insano Podcast. Luego de escuchar el ranking de películas, las cuales están posteadas en el blog, junto con más recomendaciones de series, películas, libros y música, vamos cerrando el episodio con la última sección. Película Háblame. Mia piensa cada día en la muerte de su madre, fallecida en circunstancias poco claras. Un día, ella y su grupo de amigos encuentran una mano embalsamada que permite invocar a los espíritus, pero hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Película La cola del diablo. Una joven enfermera comienza su turno en un viejo hospital de la ciudad. Tras una extraña aparición, una de las enfermeras le cuenta que un paciente entró en el hospital hace unos pocos años. Su cuerpo estaba totalmente quemado. Película Drácula, Mar de Sangre. La historia nos lleva al mar, siguiendo a la tripulación de un barco que transporta una misteriosa carga y que se convierte en un grave peligro que se desata a bordo, pero del que nadie puede escapar debido a que está fuera del barco. Además, en Sala Garbo, la cual está ubicada en Avenida 2, San Bosco, San José, del pasado 30 de septiembre y hasta el 28 de octubre, tendrá el Horror Hazard Film Fest con películas como Carrie, Ghostbusters, entre otras, por parte de Horror Hazard, un proyecto 100% de terror, con revista digital, programas de radio, club de lectura, podcast y más. Cordialmente invitado. Agenda cultural a mes agosto 2023. Insano Podcast. Agradecer a Sofía Bermúdez y Héctor Gómez por la participación en el episodio. Me despido, soy Carlos Adler. Ha sido un horror que usted nos haya acompañado en este segundo episodio de Insano Podcast y nos escuchamos la próxima vez.
Le agradezco por haberse quedado hasta el final del episodio y que nos horrorizara con su insana compañía. Lo espero en el próximo episodio. Insano Podcast.